La palabra hipnosis proviene del griego hipnó, adormecer, y del sufijo sis, estado irregular o enfermedad. Es decir, la hipnosis sería un estado irregular de adormecimiento. La palabra hipnosis dentro del campo de la medicina surgió en 1841, gracias a James Braid, un médico oculista inglés. Pero lo que Braid describía no era sino lo que había iniciado en París un médico alemán llamado Franz Anton Mesmer, bajo el nombre de cura magnética. Braid descubrió accidentalmente que al mirar fijamente a una luz, en los pacientes aparecía una mirada característica. Los párpados aleteaban y los globos oculares giraban levemente hacia arriba cuando los ojos comenzaban a cerrarse. Descubrí así que la gente podía entrar en trance mirando una luz. Entrar en trance mirando una luz llevaba entre 3 minutos y 3 horas. Braid descubrió que más que la luz intervenía el aburrimiento y que todo se aceleraba diciéndole a la persona: ahora siente sueño, mucho sueño. Las luces cansaban a la persona y vencían su resistencia. Concluyó que la fijeza sostenida en la mirada al paralizar los centros nerviosos de los ojos y destruir el equilibrio del sistema nervioso produce el fenómeno hipnótico. Observó que los sujetos en experimentación se volvían capaces de ser afectados totalmente por la imaginación. Según esto, existen dos tipos de hipnosis. Una primera denominada hipnoterapia supresiva, en la que se intenta hacer desaparecer una forma de conducta sintomática y desagradable para el paciente, como el fumar, la bulimia o algunos tics nerviosos. Una segunda forma de hipnosis se denomina expresiva, durante la cual el terapeuta trae a la consciencia del hipnotizado experiencias pasadas que permitirán al primero el estudio psicológico de las mismas sobre el paciente. De esta forma se pueden llegar a tratar estas experiencias sobre las que el paciente podrá reflexionar y dominar con más facilidad. Mucho antes de que Braid definiese el término hipnosis, estos estados de trance ya habían sido descritos desde muy antiguo. En las culturas no occidentales se empleaban sobre todo por parte de los curanderos o sacerdotes, siendo generalmente ellos, los curanderos, quienes entraban en estado de trance como parte de las ceremonias de curación, inducidos por sonidos monótonos, danzas o ambos. Una referencia muy concreta puede encontrarse en los templos egipcios o templos de sueño. Esto sucedió en 1552 años antes de Cristo. Los egipcios tenían la creencia de que los dioses les hablaban en sueños, y era frecuente que algunas personas acudiesen a estos templos de sueño a ver a los sacerdotes especializados para que les tradujesen el sueño que habían tenido durante la noche. Fue ya en el siglo XVIII cuando llegó Mesmer y realizó sus primeras experiencias, en 1773, utilizando una técnica denominada cura magnética, que consistía en usar elementos magnéticos para tratar a los pacientes. Un siglo después, en 1841, un magnetizador conocido como La Fontaine, fiel seguidor del mesmerismo, fue quien le mostró esta técnica a James Braid. Más tarde, Braid se encargará de cambiar el nombre mesmerismo por el de hipnosis. Fue en este mismo periodo cuando la hipnosis fue utilizada por muchos médicos prestigiosos para, entre otras cosas, controlar el dolor de las cirugías, hasta que llegamos a los tiempos de Freud, ya en el siglo XX, quien se empeñó en rechazar de todas las maneras posibles la técnica de la hipnosis. Es durante este último periodo donde se generan también los conceptos más erróneos sobre la hipnosis, y fueron finalmente las denuncias de Freud sobre la hipnosis y a favor del psicoanálisis las que alejaron a esta poderosa herramienta de muchas personas. El desconocimiento general sobre la hipnosis fomentó la creación de más conceptos erróneos sobre esta técnica, algunos muy extendidos aún hoy en día. No es cierto que una alta capacidad de ser hipnotizado sea sinónimo de voluntad débil ni de poca inteligencia. Una buena inteligencia y una fuerza moderada del ego son factores positivos, puesto que la hipnosis puede llegar a requerir un gran esfuerzo de concentración en algunas personas. La hipnosis no es indefinida. Si el hipnotizador dejase al paciente en estado hipnótico, éste entraría en estado de sueño normal y despertaría sin secuelas. Tampoco es cierto que se pueda hipnotizar a cualquiera en contra de su voluntad. La hipnosis requiere una gran atención y concentración, que si no se presta, invalida todo intento. El sujeto hipnotizado no puede ser obligado a violar sus hábitos de conducta habituales. En caso de algún exceso de este tipo, el sujeto puede despertar espontáneamente. Finalmente, y por mucho que estemos acostumbrados a verlo en las películas,
No se puede lograr la levitación por hipnosis, aunque sí se puede lograr una rigidez del cuerpo tal que permita al movilizarlo sin variar la postura inicial. Esto se consigue por coordinación y refuerzo del tono muscular por sugestión. Es importante distinguir también entre hipnosis médica, en la que se busca una finalidad terapéutica, y la hipnosis lúdica, en la que se busca obtener un buen espectáculo. El hipnotizador lúdico es alguien que trabaja con una verdad a medias. En la España pretelevisiva hemos tenido a dos de los más geniales hipnotizadores de teatro de todos los tiempos, el profesor Alba y Fassmann, quienes en las décadas de los 40 y 50 rivalizaban en protagonizar espectáculos de hipnosis en los escenarios de teatros. Este último, en su madurez, incluso creó un centro de estudios donde enseñaba técnicas de hipnosis, meditación y relajación, llegando a desarrollar una gran actividad como asesor psicológico. El trabajo del hipnotizador lúdico o teatral consiste en lo siguiente. Como inicio de sus demostraciones pide voluntarios entre el público. Normalmente se presentan 2 o 3 de forma rápida, que están previamente pagados y compinchados con el hipnotizador. Con ello realiza efectos vistosos, sueño inmediato, obediencia absoluta, catalepsias, y así logra centrar la atención del público. Jean-Louis Chardin, en su obra Diccionario Ilustrado, divide los clientes del hipnotizador teatral en compadres, pagados, simpatizantes, gentes bondadosas, tímidos, hacen lo que se les dice, e imitadores, hacen lo que los demás por miedo a quedar mal. El hipnotizador juega con el miedo y la simpatía. Sus sujetos responden a dos conceptos bien definidos: quienes soportan la experiencia y quienes actúan en la experiencia. Se usa crear en los sujetos 3 grados de inconsciencia más o menos total o voluntaria: sueño provocado, obediencia de órdenes e irresponsabilidad total. Frente a la hipnosis lúdica nos encontramos con la hipnosis médica, una técnica que constituye un complemento eficaz en tratamiento de una gran diversidad de problemas, como por ejemplo la reestructuración de los conocimientos y aptitudes, que ayuda a las personas a grabar conocimientos y nuevas actitudes que permitan al sujeto enfrentarse mejor a los problemas que la vida proporciona. También se ha demostrado que es útil para ayudar a los pacientes a controlar una serie de hábitos dañinos o molestos, como puede ser el dejar de fumar, el control del peso, los tics, el tartamudeo, los trastornos por ansiedad, las fobias o el insomnio, entre otros. Asimismo, existen 2 situaciones en las que no debe usarse la hipnosis. La primera es la esquizofrenia, estado de desconexión de la realidad en el que el paciente podría malinterpretar las sugestiones del terapeuta como una revelación divina o extraterrestre. La segunda situación en que se aconseja no usar la hipnoterapia es la histeria. En esta entidad el paciente manipula la información que recibe, así como su enfermedad, para obtener la atención de los demás u otro fin. Una hipnosis comienza con la presentación y conocimiento del terapeuta. Es necesario obtener un buen nivel de confianza, una alianza terapéutica entre el paciente y el hipnotizador, para que las sugestiones de este último hagan efecto sobre el otro. Al iniciar el procedimiento, el hipnotizado entra en una primera fase o grado 1 de hipnosis. En este nivel, el sujeto se halla en un estado de gran concentración y la sensación corporal que nota es la de gran pesadez. La fase 2 es el paso siguiente en cuanto a nivel de concentración. La sensación corporal que se obtiene es la de no movimiento. Si el hipnotizado intentara moverse, tendría la sensación de no poder. También puede darse el caso contrario. El hipnotizador puede inducir una sensación de movimiento y lograr que el paciente realice ciertos movimientos. La fase 3 es la fase de mayor concentración. La sensación corporal es la de no existencia, es decir, el hipnotizado no tiene consciencia de poseer cuerpo. Es este último el estado de las regresiones, en el que el hipnotizado va recordando cosas del pasado, de su infancia, y las revive, hasta el punto incluso de revivir experiencias que no recordaba. Estas son las 3 fases de una hipnosis. Prácticamente todo el mundo puede llegar a una fase 1, generalmente en 5 o 10 minutos. Cuesta, según el caso, entre 15 y 20 minutos llegar a la fase 2. La fase 3 es la más difícil de conseguir. Puede llevar incluso horas el obtenerlo. Desde Mesmer a la actualidad han sido muchos los que han investigado esta inquietante realidad que a veces se sale fuera de los esquemas de la ciencia académica. Muchos han establecido sus propios modelos y variantes de esta técnica. Así, tenemos recientemente al norteamericano Dr. Milton Erickson, que trabajaba con sus pacientes usando metáforas o formas determinadas de hablarles, para inducirles a ciertas reacciones psicoemocionales
que les curasen de sus trastornos mentales, sin necesidad de una hipnosis clásica o que supusiera la pérdida de conciencia del paciente. O por ejemplo el doctor valenciano Ángel Escudero, que llama su técnica noesiología o anestesia psicológica, en la que opera a sus pacientes completamente despiertos y sin anestesia química, llegando incluso a conversar con ellos durante la intervención quirúrgica. La hipnosis es aún hoy una práctica poco conocida y estereotipada, pero gracias a que su estudio e investigación se va fomentando día a día, el interés de médicos y psicólogos por esta terapia ha ido creciendo, especialmente en el campo de la salud, en lo referente a las ya mencionadas técnicas contra el dolor que poco a poco van consiguiendo unos resultados brillantes en su ejecución.